En este video explicaremos algo sobre la televisión digital terrestre y su sistema de transmisión. Descripción del sistema. Visión general. La transmisión, una o más entradas conteniendo haz de datos TS definidas en el sistema MPEG-2 se deben remultiplexar obligatoriamente para crear un único TS. Ese TS debe obligatoriamente ser sometido a la etapa de codificación de canal múltiple, de acuerdo con la intervención del servicio, y debe obligatoriamente ser entonces enviado como una señal OFDM común. La TDT debe utilizar time intervaling para reducir errores en la recepción móvil. El espectro de la radiodifusión en TDT debe consistir en 13 bloques OFDM sucesivos. En la imagen vemos una visión general del sistema de transmisión. Transmisión jerárquica. La codificación del canal debe obligatoriamente ser realizada en unidades de segmento OFDM. Un único canal de televisión debe obligatoriamente ser usado simultáneamente para recepción fija, móvil y portátil. Cada capa jerárquica debe consistir en uno o más segmentos OFDM. Parámetros como esquema de modulación de portadoras OFDM, tasa de encode y time intervaling pueden ser especificados por cada capa jerárquica. En la imagen vemos el diagrama en bloques del sistema de transmisión TDT. El número de segmentos y el conjunto de parámetros de codificación pueden ser codificados y configurados por el radiodifusor. Recepción parcial. El segmento central del espectro, que consiste en 13 segmentos, puede ser sometido al proceso de entrelazamiento de frecuencias sin la participación de las demás porciones del espectro de radiodifusión. Ese tipo de configuración permite la creación de un servicio portátil, que consiste en una de las capas del servicio de televisión. Modos. Para permitir la operación de acuerdo con la distancia entre las estaciones de una SFN y garantizar la recepción adecuada ante las variaciones del canal como consecuencia del efecto Doppler de la señal de recepción móvil, debe obligatoriamente ser posible seleccionar entre tres opciones de separación de portadoras OFDM ofrecidas por el sistema brasileño. La separación de frecuencias debe obligatoriamente ser aproximadamente de 4 kHz, 2 kHz o 1 kHz, respectivamente, por modos 1, 2 y 3. Esquema de codificación del canal. Los datos transmitidos deben ser obligatoriamente consistir en un grupo TS, que incluye múltiples TSP definidos en el sistema MPEG-2. Los segmentos de datos se deben someter obligatoriamente a la codificación del canal requerida. Posteriormente, señales pilotos se deben agregar obligatoriamente al segmento de datos en la sección del cuadro OFDM para formar un segmento OFDM. En la imagen vemos un ejemplo de transmisión jerárquica y de recepción parcial. Cada capa jerárquica debe consistir en uno o más segmentos OFDM. Hasta 3 capas jerárquicas pueden ser transmitidas en un canal de 6 MHz. Configuración básica de la codificación del canal. Las múltiples salidas del TS del multiplexador MPEG deben obligatoriamente alimentar el remultiplexador de haz de transporte. En la remultiplexación, primeramente cada TS debe obligatoriamente ser convertido en señal en ráfaga de 188 bytes por medio de un clock, con tasa 4 veces mayor que el clock de muestreo. Cuando la transmisión jerárquica es configurada, el TS debe obligatoriamente ser dividido en múltiples capas jerárquicas de acuerdo con la información de cada capa jerárquica. En el proceso paralelo se deben ejecutar obligatoriamente los procesamientos de datos digitales. Después del procesamiento paralelo, las capas jerárquicas deben obligatoriamente ser combinadas. El
convolutional intervalling debe ser usado como esquema de entrelazamiento temporal para reducir los atrasos. Remultiplexación del TS. Configuración del cuadro multiplex. Una remultiplexación del TS debe obligatoriamente ser formada por cuadros múltiples. Cada TSP comprendido con un cuadro debe obligatoriamente tener una longitud de 204 bytes, 188 de los cuales son de programa y 16 son datos nulos. La longitud del cuadro debe obligatoriamente coincidir con el cuadro OFDM. En la imagen vemos un ejemplo de un TS remultiplexado. En modo 1, intervalo de guarda 1 octavo. Cada TCP de transmisión dentro de un cuadro múltiple debe ser transmitido por la capa jerárquica X de una señal OMDF. Requisitos de utilización de frecuencia. Para la radiodifusión de televisión digital terrestre se debe obligatoriamente usar el ancho de banda de frecuencia de 5,7 MHz. La frecuencia nominal de la portadora debe ser la frecuencia central del ancho de banda. El ancho de banda de frecuencia debe ser de 5,7 MHz, cuando el ancho de banda de portadora o FDM es de 5,572 MHz, con 4 kHz de separación entre las frecuencias de modo 1. Estabilidad de frecuencia y desvío de frecuencia de la transmisión admisible. La estabilidad de frecuencia entre las portadoras cuando la temperatura varíe entre 10 y 50 grados y la tensión de alimentación entre un 15% de la tensión nominal debe ser obligatoriamente menor que 1 Hz. El desvío de la frecuencia de las portadoras debe ser obligatoriamente menor que 1 Hz. Offset de frecuencia de las portadoras OFDM. La frecuencia de la señal de transmisión terrestre debe ser obligatoriamente desplazada positivamente 1/7 de MHz, equivalente a 142,857 kHz, con relación a la frecuencia central del canal usada en el actual plan de canalización como se muestra en la figura. Frecuencia de muestreo de IFFT y desvío admisible. La frecuencia de muestreo IFFT para su uso en la modulación OFDM para radiodifusión debe ser obligatoriamente de 8,1 GHz. El desvío admisible es de más menos 0,3 Hz sobre MHz. El desvío de frecuencia de la portadora a fin de ancho de banda debe ser de más o menos 1 Hz. Máscara del espectro de transmisión. Característica de la máscara. El nivel de espectro fuera de la banda asignado para la transmisión de la señal de televisión se debe reducir obligatoriamente. La aplicación de las máscaras debe obligatoriamente tener en cuenta las clases y subclases de las estaciones. En la figura se indican las atenuaciones mínimas de las emisiones fuera de la banda con relación a la potencia media del transmisor, especificadas en función del alejamiento con relación a la portadora central de la señal digital, para las máscaras no crítica, subcrítica y crítica. Eso es todo lo que tenemos que explicar y que hemos entendido sobre la transmisión de televisión digital. Muchas gracias.